¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un quinto capítulo ya de este podcast, Piezas de la Memoria, que hemos estado construyendo desde agosto de este año junto al Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera y la carrera de periodismo de la misma UFRO, y donde hemos intentado también con estos capítulos, a través de entrevistas, conversaciones con invitados e invitadas cada semana, de reflexionar, analizar y reconstruir también esta memoria que no se borra, ¿no? Que sigue viva, de lo que ocurrió en nuestro país hace 50 años y para quienes hoy día todavía buscan verdad y justicia. Así es que quiero darles la bienvenida, que nos acompañe en este capítulo. Como siempre, alguien del centro. Estamos con Gonzalo Bustamante. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Nadia? Aquí desde el Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos, Gonzalo Bustamante, académico del Departamento de Psicología. Gracias, Gonzalo. Y también tenemos un invitado, Sergio Caniuán, quien es historiador. Caniuqueo, perdón, sí. Me confundí con la Jackie Caniuán, que es nuestra colega del departamento. Caniuqueo, ¿cómo estás, Sergio? Él es historiador, profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, diplomado en Salud Intercultural, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. También ha escrito bastantes libros, papers, y muchas gracias por estar con nosotros aquí, Sergio. Y contemporáneo en el programa con Gonzalo. Ya, de la misma generación. De la misma generación estamos, amigos. Así que se deben conocer historias, ¿cierto? Sí. Qué bueno. Bueno, pero el podcast que nos convoca es para construir otras memorias, Están no relacionadas, aquellas. Pero igual la idea es que podamos conversar y obviamente yo creo que también es interesante como compartir visiones desde distintas disciplinas. Gonzalo, tú eres psicólogo, Sergio es historiador, yo soy periodista. La verdad es que nuestra casa de estudio es la UFRO. Hay historias también acá y reconstruimos recuerdos y también escuchamos, ¿no?, lo que pasó, ¿no?, hace 50 años acá en esta casa cuando era la sede de la Universidad de Chile. Estamos a 12 de septiembre, fecha emblemática, sensible, donde hemos estado conversando desde agosto, como yo les decía, con distintos invitados e invitadas, con reflexiones de distinta índole, pero que finalmente lo que cruza acá es el sentido de la democracia, defender estos espacios de diálogo, de conversación y también, como bien dice el nombre del podcast, de traer la memoria, ¿no? Y a través de estas historias ir relevando estos pedacitos y estas piezas de estas memorias. Sergio, bueno, preguntarte también sería... No te quise presentar como historiador mapuche, porque quiero saber para ti qué significa eso. Si es algo que para ti sea importante, que al momento de presentarte los espacios es importante de relevar por tu historia, por lo que piensas, por lo que te representa, por... Bueno, yo puedo asumir esa carga de ser historiador mapuche en el sentido de que, bueno, justamente cuando todo parte acá en el pregrado, o sea, llegamos por ahí por el 94, 95, 96 más o menos, mucha gente, digamos, que convive con gente que viene de periodos anteriores, que habían salido de la universidad y que volvían a reintegrarse. Yo tenía muchos compañeros que estaban recién reintegrados, habían sido sancionados durante la dictadura y habían perdido sus carreras. O sea, en ese momento había una necesidad, digamos, de construir memoria, principalmente en el mundo mapuche también. Sobre todo porque se había aprobado la ley indígena y mucha gente quería iniciar sus procesos de recuperación de tierra. Y uno de los elementos que le pedía, digamos, la ley era un historial. Entonces, con distintos compañeros que en ese tiempo militábamos en lo que se llamaba Huequintún, que era el grupo universitario de esa época, con Pablo Marimá, que ya había salido, Pablo lo conocí acá, un gran amigo, y nos empezamos a hacer este trabajo, digamos, de ir historiando los mapuches. Pero también desde nosotros mismos, o sea, en el fondo creo que lo que nosotros hacíamos era como activar la memoria.
Entonces, en ese tiempo, cuando nosotros íbamos a una comunidad, por ejemplo, a hacer un taller de historia, nosotros llevábamos documentos que para ese tiempo las comunidades no tenían acceso físico a esos documentos. Me estoy refiriendo a los títulos de Merced, por ejemplo, a las carpetas administrativas. Mucha gente todavía mantenía o había logrado mantener algunos de los documentos que había ingresado hacia el Estado, pero no tenían muchas nociones de dónde podía haber más documentos. Y por esas casualidades, digamos, esos documentos estaban cerca de acá. Ahí, a la vuelta de la encina, funcionaba el archivo de INDAP. Y en ese archivo de INDAP, que después pasó a la CONADI, estaban todos estos títulos, toda esta documentación. Entonces, poco a poco íbamos, solicitamos. Había una señora de apellido alemán, Meyer, que no le agradaba mucho pasar los documentos, a menos que uno fuera de la comunidad. Entonces nosotros por distintos movimientos, ahí ella ya nos lograba facilitar algunas carpetas, digamos, de alguna comunidad, a donde íbamos a ir a hacer el trabajo, digamos, de historiar. Básicamente nosotros llevábamos los documentos no para transcribir los documentos, sino para mostrárselo a la gente, y la gente comenzaba a contar su historia. Entonces, esta lógica como de historiar mapuche es como ir recibiendo, digamos, todo un proceso de oralidad. La gente decía, no, eso no ocurrió así, ocurrió de esta manera, pero que en el documento quedó así. Entonces, ya nosotros empezamos a perderle el respeto, por decirle así, al documento. O sea, el documento ya no pasaba a ser la versión oficial. Exacto, el fetiche del historiador. Los historiadores son muy fetichistas, y uno de sus fetiches es el documento. Entonces, el documento es prácticamente sagrado. Entonces, la misma gente fue cuestionando los documentos. Un trabajo parecido en esa misma época comenzó a hacer Florencia Malon, que escribió el libro La sangre y el copihue, y el libro de Isolde Reuque también. Entonces, venía como toda esta idea, digamos, de construir una historia desde abajo. Habían retornado historiadores chilenos en Inglaterra, que también, entre ellos Gabriel Salazar, Jorge Pinto, que hacía promoción a sus artículos. Igual. Entonces se fue confluyendo esta historia, digamos, esta metodología, digamos, de ir haciendo historia desde el mismo sujeto. Entonces, a veces más que uno sentirse como historiador, uno se sentía como sistematizando el conocimiento, digamos, que a uno le iban entregando. Entonces, eso, digamos, eso terminaba, digamos, en unos papeles anónimos, digamos, que servían para fundamentar, digamos, la pedida de tierra. En otros casos quedaban en los talleres y quedaban en la memoria de la gente. O sea, esto no se grababa ni se transcribía, nada. O sea, era, digamos, participar de los talleres. Entonces, y así... yo me fui involucrando, digamos, en el oficio de historiador, pero también de una manera bastante distinta a cómo el historiador en Chile se forma. Se forma, claro, desde lo académico. Exacto, ¿no? Yo me involucré más desde la militancia y desde esta necesidad, digamos, que había en las comunidades, muchas comunidades, por ejemplo, querían recuperar su historia, todavía tenían a sus viejitos que mantenían pero la memoria intacta así de las cosas que habían sucedido desde la ocupación de la Araucanía en adelante, con particularidades muy, muy sabrosas, por decirlo así, o sea, de lujo así, escucharlo. Entonces ellos pasaban a ser los protagonistas, por ejemplo, cuando uno empezaba a preguntar. Entonces esto, digamos, en una reunión de comunidad, a donde el tema era la tierra, pero después pasaba a ser el protagonista, pasaba a ser el quinche, el sabio que manejaba la historia. Entonces eso era bastante interesante para nosotros, y nuevo y encantador, o sea, porque estos relatos que yo también vivencié cuando niño, que lo escuchaba de mi bisabuela, entonces era como, es como retornar a algo muy íntimo. Entonces era muy interesante cómo entre nosotros se nos fue formando eso. Estoy hablando, por ejemplo, había militantes como José Millalén en la carrera, entonces al final ese grupo, por ejemplo, escribimos La Escuchahuinca, el libro, digamos, que nos hizo, digamos, saltar así como a la fama en el mundo chileno, pero nosotros ya teníamos un peso ya aquí con la gente. Es increíble como en tan pocos años habíamos recuperado un montón de material, y un día llega Pablo y me dice, oye, ¿sabes? Me hacen un ofrecimiento para escribir un libro, pero no me siento capaz, ¿y por qué no armamos algo nosotros? Así que empezamos a retomar lo que habíamos encontrado por aquí y por allá, y armamos un libro con LOM. Y eso fue, pero espectacular, a la gente le gustó,
la gente compró libros, pucha, o sea, generó un proceso bien interesante, pero también la misma gente comenzó también a valorar su propio conocimiento, que era algo que por mucho tiempo había quedado así como guardado digamos, en lo íntimo. Ahora ya empezó a salir como a lo público. La gente ya en una declaración pública decía su historia. Entonces ya no había ese temor así como a no contar la historia. Al contrario, era como más deseoso. Entonces hay un boom ahí en los 90 muy importante. Está Ralco, por ejemplo, que con la hermana Quintremán. Entonces hay todo un tema de cómo la historia, digamos, historia que parecía subterránea, reaparece. O sea, y de este silencio cultural también que existía, digamos, como herencia de la dictadura, reemerge. Entonces, claro, eso era muy, muy interesante. Y ahí, Sergio, bueno, me imagino esas conversaciones, ¿no? En torno, como bien dices tú, en un ámbito también que culturalmente es muy distinto a lo mejor a lo que uno pueda imaginar o creer desde la mirada winca o de la mirada chilena, ¿no? Que hace que esta, ¿cómo decirlo? Como esta mística, esta espiritualidad que nace desde el relato, generan cosas tan maravillosas como lo que tú estás diciendo, que se reconozcan y se autorreconozcan en estos relatos como una fuente válida, como una voz que debe ser escuchada desde sus propias historias. Y ahí también tú dabas el punto con el tema de cómo la dictadura impacta, ¿no? Precisamente en eso, en las comunidades, en el pueblo mapuche, en esta y en las regiones del sur, que es como ir perdiendo también esa pertinencia cultural, o más bien ir desarraigando, ir, digamos, de cuajo, lo que contaban muchas veces también de no querer decir que eran mapuche, de cambiarse los apellidos, o también de la violencia con la cual se ejerció también la tortura en las comunidades. Alguien, justo antes de entrar al estudio, me decía de un relato de alguien que le decían que era mapuche, torturado en dictadura, que le decían a los chilenos, los torturaban distinto, les decían comunistas de mierda, y a nosotros nos decían indios de mierda, y ya eso era distinto, ¿no? Porque el decirte indio de mierda era peor que cualquier otra cosa, ¿no? Que peor cualquier otro insulto. Sí, no, hay un tema muy interesante. Bueno, primero que nada, con el efecto que genera el decreto ley 2568 de la subdivisión. Porque el decreto, en su primer artículo, decía que una vez subdividía la comunidad, una vez subdividía y entregaba el título, digamos individual, perdían la calidad indígena tanto en la tierra como el ocupante. O sea, de un plumazo te borraban tu identidad, o sea, ya no eres indígena, o sea, ya esas eran palabras casi proscritas. Entonces, también aquí lo interesante es que hay una fuerza de jóvenes, un ejército de jóvenes, que está buscando también un proyecto político propio. Y, por ejemplo, aparece un grupo de teatro mapuche que yo lo estoy historiando, que me encanta, el TACUM, y ellos comienzan a hacer obras. Ellos son estudiantes secundarios, o sea, imagínate, chicos de liceo que están viviendo en un hogar, digamos, para chicos campesinos, y ellos comienzan a hacer teatro con temática mapuche, llegando a un nivel a donde las obras son enteras, son íntegras en mapudungún. O sea, ellos hacen que esa lengua, digamos, proscrita, con todos estos epítetos que tú dices, indios de mierda, o sea, esa lengua que está quedando proscrita comienza a ocupar los espacios públicos. O sea, ya no es la lengua exclusiva del fogón, sino que ya es la lengua que se habla al interior de una reunión de la comunidad, pero luego es una lengua que viaja a la ciudad y se impone en la ciudad. Y acá la UFRO, por ejemplo, fue escenario, digamos, de representaciones de este grupo de teatro, por ejemplo. O sea, hay una fuerza juvenil durante la dictadura que no solamente resistió en términos físicos, sino también culturales, pero también pudieron construir un proyecto, digamos, desde lo propio. Entonces, eso, digamos, marca a toda una generación. Y dentro de esa generación, por ejemplo, tenemos a Elisa Loncón. O sea, Elisa Loncón, hay un fragmento de un documental que se llama Dolores,
que está en base a, digamos, a la vivencia de las, digamos, de las empleadas domésticas de casas particulares, y por esas casualidades, digamos, este grupo había ido a presentar una obra ahí. Entonces estaban todas las mujeres mapuches que eran empleadas de casas particulares, viendo la obra entera en Mapudungun, y aparece Elisa. O sea, aquí tenemos y Elisa en ese tiempo estudiante, universitaria, ahí interactuando a partir de la lengua. Entonces, la dictadura, si bien tiene una fase súper oscura en los 2 primeros años, de tortura, violencia, segregación, ojo, y segregación que no solamente quedó en términos de que las familias que perdieron un ser querido, muchos de ellos no militantes, de hecho hay que reconocer que en esta región la mayoría de los detenidos desaparecidos que son mapuches no presentaban militancia política, o sea, eran solamente dirigentes mapuches, o sea, fueron muertos porque eran dirigentes mapuches, y ellos quedaron segregados gracias a esta acción, y muchas veces la comunidad también los terminó segregando. Hay un proyecto de Pau Pérez que se hizo en los 90, a donde se encuentra con esta realidad, y la gente dice, a nosotros, aparte de que fuimos, mi pareja o mi papá fue delatado por alguien de acá de la comunidad, nosotros también hoy en día vivimos el estigma, digamos, de ser, digamos, de un bando, sin ni siquiera pertenecer. Claro. Exacto. Entonces ese dolor, y esto yo creo que es interesante, que por un lado está el dolor, digamos, la fuerza irracional, la bestialidad más sanguinaria, por decirlo así. Por otro lado está también el florecer. O sea, por otro lado tú tienes después del 78 estos jóvenes que se paran frente a una ley y dicen, ya, nosotros vamos a mostrar algo distinto. Y dentro de esto está el teatro, están los boletines, dentro de los boletines empiezan a aparecer poesía mapuche, empieza a aparecer el Mapudungun también retratado en estos boletines. Entonces hay una parte, claro, súper oscura, incluso de sobrevivencia, y hay otra parte, digamos, que comienza a generar una esperanza. Y eso, digamos, muchas veces dentro de las reflexiones que uno hace acerca del periodo de la dictadura, uno olvida esta parte también que es sumamente humana, pero que permite entender cómo surge un nuevo proyecto político centrado, digamos, en sí mismo, pero también planteando una convivencia con el otro. Entonces, aquí, por ejemplo, gracias a la ONG, porque aquí también esto no nace de la nada, también, por ejemplo, hubieron ONG chilenas, iglesias evangélicas y católicas, por ejemplo, que tuvieron la buena voluntad, digamos, de participar con su ONG, apoyando, digamos. De hecho, la primera organización mapuche que se puede rearticular, que son los centros culturales, nace al amparo de la Iglesia Católica. Y nace al amparo porque era la única iglesia que no podía ser eliminada, digamos, legalmente en Chile. O sea, por un estatus, digamos, internacional que tiene la Iglesia Católica, no podía ser eliminada, no podía ser tocada. Entonces ellos amparan, digamos, a esta primera parte de militantes que se vuelven a reorganizar. La mayoría son jóvenes, las personas ya mayores estaban proscritas, estaban... en muchos casos eran amedrentados para que no participaran en actividades políticas. Entonces básicamente se va llenando de jóvenes. Entonces son estos jóvenes que comienzan una militancia en la cultura, en esta idea de recomponer el tejido social, y eso, digamos, uno lo ve como algo tan auspicioso, porque son, como te digo, hay chicos que ni siquiera tienen la mayoría de edad, pero están trabajando, están militando, están saliendo a las comunidades, en las comunidades se quedan, les dan alojamiento, muchos de ellos salen sin prácticamente ningún dinero que los respalde, o sea, a dedos si los podían llevar o caminando, o sea, menores de edad, o sea, es interesante cómo se generó esa mística. Y en eso, a ver, yo creo que es interesante porque cuando conversamos de la situación actual y empezamos a volver a ese tiempo, resulta que ahí están los gérmenes de muchos de los procesos y organizaciones existentes hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo se va produciendo eso? Y me refiero concretamente, es un tiempo donde además de los centros culturales está la constitución de ASMAPU, está el Consejo de Todas las Tierras.
¿Qué de continuidad respecto del movimiento mapuche anterior al golpe se va produciendo y qué de cosas nuevas van surgiendo? ¿Qué proyectos nuevos van surgiendo? Mira, yo creo que hay un aspecto muy interesante. Los militantes que son de los 70, los militantes que eran jóvenes en los 60, digamos, ya estaban maduros en los 70, ellos después del golpe como que quedan en estado de shock, la mayoría quedan en estado de shock por las torturas, por un montón de cosas así, aparte de, digamos, de verse sumamente limitados, y también comienzan a cuestionarse si realmente la izquierda, o sea, el proyecto socialista propiamente tal, engancha realmente con los mapuches o hay que crear algo más. Entonces hay una reflexión muy interesante en ese aspecto que lamentablemente no está muy historiada. Hay como que parece que se apaga la voz de, digamos, de los militares, de los militantes más antiguos, pero la verdad es que ellos están ahí y ellos, por ejemplo, como no tienen espacios como para figurar, terminan conversando con estos jóvenes. Entonces está, no sé, te voy a colocar un caso, don Anselmo Ranguileo, que es quien arma el grafemario Ranguileo, y él es un lingüista autodidacta, o sea, estudió y tomó cursos, pero no tiene un título formal como lingüista. Pero él, por ejemplo, empezó, digamos, a articularse con estos jóvenes y comenzaron a intercambiar ideas. Y creo que ese ejercicio permitió, por ejemplo, el desarrollo del grafemario. O sea, ahí participó Elisa Loncón, Ilse Raín, Angélica Relmuán, por ejemplo. Incluso hay situaciones que a mí me cuesta explicarme. Por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, a nivel latinoamericano, hay una visión súper crítica a ese instituto. O sea, de hecho, incluso... Era de origen de Estados Unidos. Era de Estados Unidos, sí, incluso se le acusa una relación con la CIA, o sea, una cosa muy, muy oscura. Pero en Chile se formó, digamos, una especie de espacio para hablantes del mapudungún, y los hablantes del mapudungún pudieran publicar cosas en mapudungún. Entonces, uno ve cómo... y estamos hablando de que no hay grandes proyectos, no hay grandes... porque hoy en día, por ejemplo, muchos decimos, hoy podríamos hacer este proyecto, pero tomamos el financiamiento. Acá esto era entretenido porque la mayoría, cuando tú conversas con estas personas, la mayoría era casi autogestionada. O sea, la edición eran de 75 libros, 300 libros. Creo que la edición así como más gigante que tuvieron fue de 850, así como la más grande. Entonces tú dices, pero bueno, y estos tipos, digamos, rajuñando por aquí y por acá, se lograban conseguir pequeños recursos como para poder que estas cosas germinaran. Entonces uno dice, bueno, ocuparon espacios que a lo mejor otros indígenas no hubieran ocupado, o sea, pero lo ocuparon. E incluso hay cosas tan contradictorias como el Consejo Regional Mapuche, que eran los mapuches de derecha que trabajaban con la dictadura. Aquí igual hay una cuestión súper interesante porque estos dirigentes son cooptados por la dictadura, les dan un espacio para trabajar con el intendente, trabajan asesorando al intendente, y en ese contexto justo viene un cambio administrativo, que es la regionalización y municipalización. Y en ese contexto ellos se enquistan en la intendencia, en las gobernaciones y en los municipios. Y ellos, por ejemplo, una de las situaciones que uno dice, con razón hay una vinculación un poco con los militares en algunas comunidades mapuche, es que ellos, por ejemplo, logran llevar, por ejemplo, acciones directas del Estado hacia las comunidades. Hasta ese tiempo eran muy pocas las comunidades que, por ejemplo, habían tenido algún tipo de asesoría técnica o intervención en su interior. Y acá, por ejemplo, ellos juntaban al SAC, a carabineros, llevaban los peluqueros de carabineros, llevaban un montón de gente, técnico y todo lo demás, los llevaban a una comunidad, le cortaban el pelo a los cabros chicos, vacunaban a los animales, hacían algunos talleres, y la gente sentía que la dictadura no era tan mala.
Entonces, Hay un apoyo. claro, entonces tú, por un lado, tienes una situación súper compleja de gente que está resistiendo, está construyendo otra cosa, y por otro lado tienes una articulación del aparato público hacia las comunidades. O sea, hasta ese tiempo en las comunidades, en el interior de las comunidades no había caminos. O sea, con Pinochet aparecieron los caminos, con Pinochet apareció la electricidad, apareció el subsidio habitacional, apareció, o sea, Claro, y ahí, el mundo rural cambia así radicalmente, o sea, escuelas que no tenían internado aparecen con internado, el tema esto de subsidiar, por ejemplo, digamos, a los privados en educación, terminó instalando internados y los chicos comenzaban a ir a los internados. Bueno, en ese tiempo había una necesidad, había un hambre, había una situación bastante compleja. Entonces, para los papás que sus hijos pudieran ir era a un una internado, ayuda. digamos, era una ayuda. Y eso, y no solamente eso, la subdivisión, aparte, por un lado, claro, te negaba tu tema indígena de plano y que tus tierras ya dejaban de ser indígenas, o sea, cualquiera las podía adquirir, ojo con eso. O sea, aquí hubieron arriendo a 99 años, hubo gente mapuche que fue estafada con eso. Pero aparte de eso, los militares trajeron para acercar. Y en ese tiempo, los niños, su escolaridad estaba dada por el tema de cuidar los animales. O sea, ellos podían ir a clases cuando no cuidaban animales. Entonces ahora con los cercos ya no iban a tener que estar cuidando que el animal pasara al predio del vecino. Entonces se eliminó lo que se llamaba los cercos vivos. Entonces los jóvenes mapuches comenzaron a acercarse a la escuela, comenzaron a elevar su escolaridad, comenzaron a llegar a los liceos, después a la universidad. O sea, el tiempo que yo, por ejemplo, estudié, muchos chicos eran la primera generación de estudiantes que venían de comunidad y que estaban completando el proceso. O sea, y eso también fue cambiando, me imagino, la estructura familiar. O sea, desde que los niños jóvenes empezaron a salir, me imagino, de las comunidades y estaban mucho más tiempo a lo mejor en los internados y llegaban. sí, Perdón, pero eso también que uno puede interpretar como una gran ayuda, si lo miramos en términos culturales, perjudicó mucho. Claro, o sea, desde la mirada chilena occidental, uno creería que era lo correcto, ¿no? Pero lo que ustedes dicen desde este Claro. distanciamiento cultural, Lo que se enseña, lo que se educa, no es ser mapuche, ni lo mapuche es Claro. el conocimiento chileno, digamos. Claro, Pero hay también, bueno, el mismo servicio militar, que muchos jóvenes servicio militar, era como una de las vías para tener o una carrera o Exacto. estudiar, y los militares que fueron quienes impusieron este decreto que parceló en parcelas individuales las tierras a fines de los 70, al mismo tiempo parecen ofrecer alguna vía para salir adelante, entre comillas. exacto. Y eso es un poco lo que complica hoy en día, porque la gente aspira a una modernidad. Pero, ojo, esa modernidad es necesario, digamos, generar una discusión sobre qué efectos puede traer a futuro esa modernidad. Porque en este caso, por ejemplo, hay toda una generación que se distanció de sus abuelos. O sea, yo, por ejemplo, cuando iba al campo, como no había televisión, entonces en la noche uno antes de dormir escuchaba, por ejemplo, lo que contaban los tíos, la abuelita, pero de repente empezaban a aparecer la historia, porque esa era la forma de entretenerse. Entonces, como no había televisión, entonces la forma de entretenerse era contar una historia, chistes y cosas así. Y claro, o sea, tu bagaje cultural empezaba al tiro a activarse, a aumentar y todo eso. Y con la televisión, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, en el 85, 86, por ejemplo, ya en las comunidades tú podías ver televisores en blanco y negro que estaban cargados con batería. Y eso hacía que ya este espacio de conversación, que era el fogón, empezara a irse en retirada. Entonces, lamentablemente que la modernidad, por ejemplo, hipotecó digamos, un cúmulo de conocimiento que no le pudo ser transmitido a todas las generaciones. O sea, son pocas las generaciones, son pocos los jóvenes que empezaron a tener este interés. Y ahí, por ejemplo, claro, hoy en día tenemos mucha gente, digamos, arriba de los 40,
o sea, de los 40 hacia abajo, que no tiene esta conexión, digamos, con sus abuelos, con sus mayores. Hay una distancia cultural mucho más exacto, importante. Y eso, digamos, por ejemplo, en un momento cuando, como te mencionaba, era clave, o sea, para estos jóvenes que participaron, que terminaron el Consejo de todas las Tierras, donde pararon un proyecto político desde lo propio, digamos, a una generación, digamos, a donde ya los elementos culturales les son distantes, le genera problemas, por ejemplo, como el tema de la identidad, o sea, cómo sentirse mapuche, o sea, sobre todo cuando hoy en día, por ejemplo, también desde el mundo chileno te dicen lo que es ser mapuche. O sea, uno, por ejemplo, para la derecha, el mapuche es prácticamente aquel que no ha cambiado su forma tradicional de ser, lo cual también es una cosa bien discutible. O sea, todas las culturas van cambiando. Entonces, por ejemplo, esos jóvenes ya no se sienten mapuches, o sea, ellos dicen, ya, entonces tendría que ser chileno. De hecho, por ejemplo, la encuesta CEP, que ya lleva desde el 2006 en adelante, por ejemplo, ha mostrado cómo la identidad mapuche, exclusivamente como identidad mapuche, que estaba en un 30 y tanto por ciento, bajó a un 7% en el 2022. Y ese grupo, ese gran grupo, se repartió en la identidad de se siente usted mapuche y chileno al mismo tiempo, se siente usted mapuche y después chileno, y se siente chileno y después mapuche. Básicamente se repartió en que se sienten iguales. Pero eso al mismo tiempo es complejo porque en el fondo, para una persona, si no tiene su identidad muy arraigada, bueno, ¿cómo yo me paro frente al mundo? O sea, empieza a generarse esos problemas, digamos, que igual son complejos, que por ejemplo, que impactan, por ejemplo, en la seguridad, por ejemplo, de un niño. O sea, si un niño, por ejemplo, tiene una autoestima alta y tiene mucha seguridad de sí mismo, va a tener facilidades para aprender. Pero si un niño, por ejemplo, no tiene su autoestima alta, tiene problemas de identidad, de dudar de lo que es él, obviamente que para aprender eso se va a transformar en una limitante. Entonces, Y ahí cómo entra, me imagino, el concepto del racismo en una dictadura, ¿no? Donde había también esta dicotomía, también lo que tú decías, cómo el Estado de alguna manera entra a las comunidades con cosas que mejoran, comillas, su calidad de vida, pero los hacen perder, como no, esta también, identidad cultural, sí. y este impacto, ¿no? del sentir de este racismo y clasismo súper marcado. Y es también la educación, porque la historia que se enseñaba, la dictadura, claro, le puso mucho énfasis a ciertos autores de la historia y los que transmitían respecto al pueblo mapuche o los pueblos indígenas. Estaba lleno de prejuicios, discriminación, las brujas, que eran las machis o personas salvajes. Exacto. O que eran del pasado, que ya no existen. Y es lo que iban aprendiendo los niños en la escuela. Claro, o sea, de hecho hay unas publicaciones bien interesantes que sacaron los militares, que en el fondo te habla sobre los mapuches, pero son los mapuches del siglo XVI. O sea, los mapuches en la actualidad no existen, o sea, no hay mapuches, o sea, y por lo tanto el formato que tú ves en los libros que ellos sacaron era eso, de un pasado remoto. El mapuche en el pasado remoto, la pacificación prácticamente no existió. Es ahí donde, por ejemplo, esta frase que retomó Villalobos, que hizo una operación, digamos, descontextualizada, digamos, de una frase que dijo Saavedra, que la ocupación había costado más mosto, que había costado más mosto y música que pólvora, una cosa así. O sea, que en el fondo prácticamente no se habían ocupado, digamos, armas porque básicamente a través de, digamos, de trago y todo eso esto ya había pasado súper bien. Entonces, claro, o sea, hay descontextualizaciones. De hecho, a mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención era que los profesores, a nosotros los niños mapuches, nos decían que nosotros éramos los primeros chilenos. O sea, ese juego que un profesor te diga, o sea, oye, ustedes son los primeros chilenos, o sea, y tú quedabas pensando, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque esto era algo como muy esquizofrénico, o sea, por un lado, digamos, está esta carga del indio de mierda, o sea,
Y por otro lado, oye, no, ustedes siéntanse orgullosos como mapuches porque ustedes son los primeros chilenos. Entonces, claro, o sea, tú no tienes, a ver, no tienes una estabilidad, digamos, en la cual tú te puedas parar y decir, ya, mira, desde aquí nos movemos. No tienes esa estabilidad, o sea, un rato eres lo más denigrado y otro rato puedes ser lo más subido, o sea, no existe una plataforma que nos permita, digamos, convivir. Claro, y en un periodo además, Exacto. años 70, 80, donde Claro. o eras opositor al gobierno Exacto. o estabas a favor y no habían... Claro, no había medias tintas. Claro. No. Sí, y ahí me gustaría igual ir un poco a la actualidad, ¿no? O sea, hablando de que es 12 de septiembre, cuando este podcast sale al aire. Y durante harto rato, desde que se empezó a hablar sobre la conmemoración de los 50 años, vemos también que hay un mensaje que luego conversamos un poquitito también antes, que es como, o es un mensaje que realmente, o sea, es una realidad real, o, aunque suene raro, ¿no? O es un mensaje que se busca también imponer para generar aún más distancia, en un momento donde en el fondo tendríamos que más conversar, dialogar, reflexionar, conmemorar, como, para el nunca más. Pero vemos que la discusión hoy día está centrada en cosas como, es que la encuesta tanto dice que este es el gobierno que más ha polarizado la historia. La verdad es que, independiente de las opiniones que cada uno tenga con respecto a si es real o no, o los porcentajes, es constructivo aquello cuando hoy día estamos tratando de acercarnos por la búsqueda de la verdad, la justicia, cuando estamos hablando también de no de venganza, lo que muchas veces se ha conversado, sino es que de la verdad que yo creo que cada ser humano y que cada familia necesita, por una cuestión de dignidad y de derecho humano, ¿no? No sé qué opinan ustedes también como de esta sensación de que se busca de agregar aún más. Es que discursivamente, bueno, yo al principio yo te hablaba como, por ejemplo, los papeles activaban la memoria de los viejos. O sea, hay elementos discursivos que activan algo. Y en este caso lo que yo siento es que lo que se busca hacer es activar una identidad por oposición. O sea, no es una identidad totalmente constitutiva mía, sino que yo no soy como ese. Yo no soy el ñuñoíno, no soy el de izquierda, no soy el progre, yo soy el fallo pobre. O sea, eso, digamos, pero en el fondo no defino realmente lo que soy. Lo que soy, sino Exacto. Lo que no soy. Entonces, claro, hoy en día, cuando se reactiva toda esta discusión, lo que se está reactivando es justamente una identidad por oposición. O sea, yo no soy de este gobierno, yo no soy de esto, yo no soy de esto otro, y yo no soy de, digamos, de estas conmemoraciones, porque yo soy otra cosa. No necesito definirla, no necesito decir yo... Entonces, siento que esa, digamos, es una actitud que ha ocupado históricamente la derecha. La derecha lo ocupó en la UP y lo ha ocupado siempre como para deslegitimar los movimientos sociales y evadir discusiones de fondo. O sea, por ejemplo, la derecha jamás va a reconocer que ellos no tuvieron ninguna disposición al diálogo durante el gobierno de la UP. O sea, ellos jamás van a reconocer eso. O sea, es más fácil decir, mira, la democracia cristiana intentó acercarse, pero no pudo, que decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros también lo intentamos, pero no, porque realmente no lo hicieron. Entonces, aquí hay un juego que incluso es hasta del cotidiano, es como ese juego así como de yo zafar echándole la culpa al otro, o sea, y yo me siento tranquilo, súper bien, porque el otro es el malo. O sea, mi pareja es la mala, mis profesores son los malos porque no me resultan las cosas, o sea, siempre va a haber algo afuera y no algo aquí adentro. Entonces, la derecha, por lo general, es una derecha que no busca revelar quién es por dentro, no busca darle contenido. O sea, si tú a la derecha le preguntas, bueno, ¿cuál es tu proyecto país? No hay proyecto país. Entonces, la única forma, digamos, de desviar ese punto es decir todo lo que es el otro y eso colocarle una etiqueta negativa.
Entonces, yo soy blanco, no soy el indio, no soy el moreno, no soy esto, no soy lo otro, no soy... Toda esa carga. Y claro, y después solo disfrazo, digamos, de que, oye, aquí está todo esto está todo esto aquí, el acabose. O sea, hoy en día, por ejemplo, la misma derecha ha demostrado que no tiene capacidad de diálogo. O sea, no ha querido, en ningún momento ha querido dialogar sobre los puntos que son necesarios para este país. O sea, no solamente en el nunca más, sino en cómo dibujar el país hacia el futuro. O sea, nosotros los historiadores cuando estudiamos historia no estamos pensando, digamos, en tomar un saco de recuerdos y colocarlo así. Miren, todo esto existía, no. Nosotros lo que hacemos como historiadores es establecer, digamos, una reflexión justamente para pensar el futuro. Es como esta situación de colocar un espejo para decir, chuta, mira, a ver qué me falta. Porque parece que no me veo tan bien. Y en eso, una como modo de consulta, yo entiendo que una interpretación desde el mundo mapuche, o una parte del mundo mapuche, y por eso me interesa cómo es tu visión, que el golpe de Estado afectó a todo el mundo y que de alguna manera este quiebre en una democracia que había sido de bastante larga data, con ciertos sobresaltos, pero comparado con el resto de América Latina había sido mucho más estable, pero que dentro del mundo mapuche también fue más que eso, fue también un hito más dentro de la colonización, un hito más dentro de una serie de atropellos. Por lo tanto, tiene una connotación que para la gente no mapuche, la gente de izquierda, también no tiene completamente. Forma parte de un proceso más largo. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan presente está esa lectura desde el mundo mapuche? Que el golpe en el fondo fue un hito más dentro de un conjunto de otros hitos que son propios de la colonización que ha impuesto la sociedad chilena sobre el mapuche. Mira, sobre todo en los jóvenes mapuches, ellos pudieron, o sea, del periodo, ellos pudieron hacer esa asociación. O sea, ya el problema no había sido la llegada de los españoles, sino que, o sea, mira, esto ya venía desde antes, venía desde el proceso de reforma agraria, ya venía una crítica a que el despojo, la pobreza y todo eso ya no era el cuento de, digamos, de la llegada de los españoles, sino que era la entrada del Estado. O sea, ese era un primer hito. Ahí, eso es lo importante en los 80. O sea, en los 80 se cambian hitos sumamente profundo, o sea, decir que esto, o sea, aquí la culpa está hace 500 años atrás, a decir, oye, no, la culpa está hace menos de 100 años o hace 100 años. O sea, pensemos que el 81 se cumplía un centenario en la formación de varias ciudades de acá de la región. O sea, la memoria estaba súper fresca. O sea, la memoria de dónde habían quedado los muertos, todo eso estaba súper fresquito. O sea, de la ocupación de la Araucanía, o sea, eso está sumamente fresco. Pero también en que esta dictadura, digamos, con la subdivisión, con esta intención, digamos, claro, era como, pucha, aquí no se completó la etapa de eliminar a los mapuches, entonces aquí ya parece que ahora sí que quieren eliminarlos. Entonces yo creo que eso, por lo menos en este grupo dirigencial de jóvenes, caló muy hondo, y de hecho yo creo que por eso se entregaron tanto a la causa. O sea, esto del sacrificio que hacían o sea, eran prácticamente apóstoles de Jesús, así, yendo por los caminos y todo eso. Pero también esto hoy en día recién se está visibilizando para el mundo chileno. O sea, hoy en día, por ejemplo, para muchos de los chilenos ya el punto no está con los españoles. O sea, claro, hay un desfase. O sea, mientras por un sector mapuche esto se descubrió en los 80, hoy en día, digamos, después del 2010 en adelante, como que, oye, parece que no eran los 500 años, eran mucho menos. O sea, esto es, digamos, mucho más reciente del mundo chileno. Entonces, pero eso también tiene que ver con cómo comenzamos a revisitar lo que ha sido Chile. Entonces, al revisitar nos encontramos con los pueblos originarios, ¿cachai? O sea, con los pueblos originarios que, oye, no han desaparecido, o sea, ¿y cómo hacemos calzar esto? O sea, el mundo afrodescendiente que apareció, o sea, había negro en Chile, así como, wow. Y ahora, por ejemplo, ya se les está ya se les reconoció. O sea, Chile ha tenido
digamos, estos últimos años, fruto, digamos, de un activismo, digamos, de distintas capas, desde personas ya que ya llevan 80 años, que han vivido toda una vida de militante y que han, digamos, rearticulado la historia en ellos mismos. O sea, han generado profundas reflexiones. O sea, a mí me tocó moverme mucho dentro del mundo de las personas, digamos, que habían sufrido la represión política en los 90, y yo veía como muchos de ellos iban resignificando cosas. O sea, ellos decían, esto que nos pasó a nosotros, a ustedes les pasó mucho antes. O sea, llegar a esa conclusión de un caballero que ya está cumpliendo sus 70, o sea, era fuerte para uno. O sea, decir, sí, pues tiene razón. O sea, aquí hubo una situación, digamos, donde hubieron muertos. De hecho, por ejemplo, hay un sector que se llama Forrahue, que puede ser uno de los primeros sectores a donde hubo una matanza y desaparecidos. ¿Por qué? Porque en la carreta que llevaban muertos hacia Osorno, la carreta en un puente, eran 3 carretas, y 2 carretas vaciaron los cuerpos en el río. O sea, esta situación, digamos, de desaparecer gente, y de hecho la carreta que llegó con gente a Osorno, esa gente después fue enterrada en una fosa común y no se sabe hasta el día de hoy el paradero de ellos. O sea, la gente de Forrahue no tiene idea dónde están sus muertos hasta el día de hoy. O sea, ese tipo de situaciones, por ejemplo, mucha gente que comenzó a militar en esta oposición contra la dictadura, pero también comenzó a reinventarse después de la dictadura, comenzó a entender otros fenómenos. Y a eso también tenemos, digamos, esa rebeldía juvenil que también busca y que ha ayudado bastante. A mí me encanta esa situación de la rebeldía, porque permite, digamos, renovar a la sociedad. Y lo más triste que puede ocurrir sería una juventud que no tuviera esa capacidad. O sea, como decía Allende, o sea, ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción Absoluta. absoluta. Exacto. Entonces, yo siento que hoy en día la sociedad chilena, hay un sector de la sociedad chilena que ha roto con el conservadurismo, digamos, ese grupo que ha sido importante, digamos, y siento que ese grupo es el que va a construir el nuevo Chile. O sea, independiente digamos, la constituyente, o sea, el texto constitucional que salga, hay un sector que va en aumento, y ese sector que va en aumento finalmente va a terminar derribando esta estructura que todavía trata de mantener y salvaguardar la derecha, digamos, culpando de todos a Pedro, Juan y Diego, pero jamás asumiendo una situación. Y esto yo creo que también tenemos que sacar una lección de esto. Alguien que no puede reflexionar acerca de sus errores, no puede construir experiencia. O sea, si tú como persona no reflexionas sobre tus errores, no vas a poder construir algo que es sumamente pedagógico en términos de aprendizaje, y que también te proyecta. La experiencia tiene que ver con eso, con proyectarte. Entonces, una persona, un grupo que no puede hacer eso, está condicionado, digamos, a desaparecer. Y eso es lo que ha ocurrido también estos últimos 30 años. Es una derecha moribunda que trata de reinventarse, que trata de patalear, pero que no tiene proyecto. Entonces, para mí, a mí no me asusta la derecha actual, ¿no? La derecha republicana, porque siento que es una etapa, digamos, a donde toman oxígeno para tratar de avanzar un poco, pero ya son muertos caminando. No veo una proyección. Y creo que es el peor daño que se hace a la derecha. El no construir una proyección, el no construir un proyecto de país, y justamente el negarse a construir una reflexión crítica que les permita a ellos ver Chile. Gracias
Gonzalo, ¿tú querías hacer una reflexión? Sí, yo es que estaría, ¿cierto? Uno podría estaría estar por como horas, 3 horas conversando aquí por horas con Sergio. aquí con Sergio. Sí, un poco cerrando, mi pregunta es si, ¿cómo ves tú que los actores políticos hoy en día si dan el ancho como para incorporar, para reconocer, para dar espacio, dejar espacio? Porque como que se ha reconstituido el mundo político y ahí donde con la primera convención parecía ser que ya no eran tan claramente representantes de sensibilidades políticas. Mira, yo siento que el proceso anterior Lagos les tiró un tanque de oxígeno, digamos, con su carta que envió, les tiró un tanque de oxígeno a los partidos, así como oye, o sea, no se puede morir tan luego porque todavía no ha nacido el otro. Entonces, aguanten un poco más, o sea, mientras no nace el otro no pueden morirse, o sea, y yo creo que eso, digamos, la carta de Lagos va a ser una carta histórica. O sea, cuando en 20, 30 años más busquemos analizar, digamos, el giro, la carta de Lagos va a ser sumamente central en el sentido de que Lagos le advierte algo. Dice, oye, este otro grupo todavía no ha cobrado una forma. Y mientras no cobre esa forma, nosotros todavía podemos sobrevivir. O sea, no nos entreguemos. O sea, entonces, eso hace que los partidos políticos tomen la bandera de nuevo y digan, ya, confíen en nosotros, ahora sí que sí. Pero, por ejemplo, eso implicó dentro de la propia derecha, digamos, que yo creo que sufrió el costo más grave de la derecha, fue la aparición de republicanos. El Partido de la Gente fue digamos, un veranito San Juan, como dicen los viejos en el campo, o sea, aparecieron y desaparecieron ya. ¿Nadie se acuerda de ellos ahora? El Partido de la Gente ya no existe ya. Entonces ahora están republicanos, pero republicanos también están en esta nueva fase de agotamiento. Imagínate, se agotaron tan rápido que Kast bajó en la encuesta y se está reposicionando Evelyn Matei. Ahora, lo peligroso de esto, y yo creo que con esto a mí me está dando un poquito de miedo, el populismo. O sea, vamos a vivir un periodo de populismo que va a ser un poco un tránsito. Vamos a tener un tránsito de populismo. Y el peor populismo es el populismo de derecha, porque es un populismo que atenta contra la vida. O sea, es probable que un populismo de izquierda evite, digamos, poner a la vida en peligro, puede sacrificar otras cosas. Pero el populismo de derecha no. Y ahí, por ejemplo, a mí me da bastante temor qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la ley antiterrorista, que ya está lista, o qué va a pasar con la ley, la actual ley de usurpaciones. Claro, que aquí no se han medido consecuencias. O sea, de hecho, la ley Naín Retamal ya ha presentado víctimas de abuso de carabineros en términos de sus armas. O sea, han matado civiles acogiéndose a esa ley. Y esas muertes civiles resultan hoy en día problemáticas. Entonces aquí el problema del populismo de derecha que siempre se plantea como una eficiencia, esa eficiencia va a terminar con vida. O sea, eso es lo concreto. O sea, entonces ese populismo me da miedo en el sentido de que la vida va a correr peligro. También siento que va a haber un populismo de centroizquierda, porque lamentablemente esto todavía no se ha dibujado, o sea, todavía no está, digamos, parado el bebé para enfrentar estos nuevos desafíos. O sea, tenemos que pensar que Chile ha sido un país conservador por siglos. O sea, la mentalidad vertical que se vivió en la hacienda hace 500 años atrás, pensemos que Chile era un Chile rural hasta 1950. O sea, las estructuras verticales con las que crecieron nuestros abuelos. La encomienda primero. La hacienda. O sea, estas estructuras verticales con las que crecieron nuestros antepasados, digamos, han sido transmitidas incluso hasta nosotros. O sea, si estamos hablando de los 50, tampoco exacto. Estamos hablando de tanto tiempo atrás. Entonces, estos cambios culturales, digamos, son mucho más lentos, son más pausados y obviamente tienen que tener esa pausa porque también necesitan reflexionar. O sea, necesitamos, digamos, que los procesos puedan tener buenos ciclos. O
sea, y en ese sentido hay que cuidar los procesos. O sea, yo creo que aquí hay procesos como en el tema indígena, como en el tema de las mujeres, como en distintos temas, es que tenemos que ir cuidando y aportando y evitar sacrificarlos. Entonces creo que en ese sentido, claro, vamos a ver a un Chile que nace, digamos, de nuevo, porque eso era un poco, o sea, la derecha habla de lo refundacional como algo negativo. Lo refundacional no necesariamente es algo negativo. De hecho, Pinochet fue refundacional. O sea, fue refundacional y a punta de las armas y a punta de todo. O sea, el bombardeo a la moneda es un hecho refundacional. O sea, hay que reconstruir la moneda. Estaban contra la revolución. Claro, pero hicieron una propia otra revolución. Pero claro, o sea, y sin miedo a, digamos, a asesinar, sin miedo, digamos, a atormentar a la gente. O sea, imagínate que muchos niños como yo nos decía cuando subíamos a la micro que no habláramos de nada de lo que se había hablado en la casa y sobre todo si era de política. O sea, ese miedo porque la gente hoy en día dice, no, si hoy día todavía estamos en dictadura. Ojo, o sea, cuando tú le dices a tu hijo, oye, hijo, no hable de esto porque andan sapos acá arriba de la micro, o sea, es una situación extrema. Este país vivió eso. Este país le tuvo que decir a sus hijos que guardaran silencio en las micros, en el metro en Santiago, en la escuela, que no hablaran de esto del papá. O sea, una sociedad que pasó por esa temeridad, obviamente que cuesta mucho recomponerse. O sea, aquí también tenemos que pensar que somos una sociedad que lo estamos recomponiendo, que también sufrimos grandes desilusiones. O sea, pensemos que la vuelta a la democracia, mucha gente lo vivió como un verdadero enamoramiento. O sea, te enamoraste hasta más no poder de que todo esto se iba a cambiar, que un lápiz cambiaba todo, y de ahí sufriste la más grande decepción. Esa decepción que lo sufren los padres, lo transmiten a los hijos. Y es lo que hoy día escuchamos también, o sea, en el los discurso. 30 años, o sea, no son 30 pesos, son 30 años. Ojo, tiene que ver justamente con esa decepción que tuvieron sus padres, pero que les fue transmitida a los hijos. O sea, aquí hay cosas que se van transmitiendo generacionalmente. Entonces, hoy en día, bueno, tenemos que construir identidades sanas. O sea, para mí, hoy en día yo abogo por construir una identidad mapuche sana, o sea, no por oposición. Yo no soy mapuche, o sea, no soy mapuche porque el otro es un winca, no. Yo no soy mapuche porque, o yo no soy más mapuche que mi otro hermano mapuche porque yo nací en el campo. No. Yo tengo que construir y tengo que darle contenido a ese ser mapuche. Entonces, eso es lo que nos va a enriquecer y eso es lo que va a fortalecer al nuevo Chile. ¿Y qué mejor reflexión de eso, Sergio Gonzalo, para cerrar el 5º capítulo de hoy día? Porque es lo que nosotros también, de alguna manera, en forma bien humilde, lo digo, desde esta vereda, este espacio, desde la Universidad Pública del Sur, queremos también generar, o sea, pensar eso. ¿Qué es lo que nosotros queremos construir o cómo aportamos en la construcción de esta identidad de estas generaciones que no vivieron esa época, pero que sí escuchan, que sí son los de, a lo mejor hoy día los que hablan de los 30 años, que sí vivieron un estallido, que vivieron una pandemia, además, ¿no? Nosotros, que la mayoría de nosotros, a lo mejor, no sé, Sergio, tú eres papá y estamos en proceso de también, ¿qué le transmitimos a esos niños que van a ser los jóvenes? Entonces yo creo que esa reflexión es muy importante, sobre todo que estamos en el 12, que ojalá más que nunca de verdad podamos tener, pero de verdad esas palabras, no del discurso, no en el mensaje político, no, o sea, de verdad en el quehacer, en la lógica de nuestro día a día, de nuestra rutina, de repensar el futuro. Y el ahora también, no solo el futuro, es lo que estamos hablando ahora. Y la responsabilidad, creo yo, de las instituciones, de los actores políticos, porque es deseable lo que dice Sergio, construir una identidad sana, y no solo para los mapuches y otros pueblos indígenas, para toda persona, pero con las dificultades que hay, las represiones y otras formas de violaciones de derechos humanos que vulneran confianzas. ¿Qué confianza tienen las instituciones? Y eso parece ser un poco una situación que está percibiendo muchos jóvenes,
que lo desapega de la realidad social, política del país, a pesar de que hay espacios donde todavía eso está presente, el arte, la música, que conversábamos hace un poco atrás. Pero esa consistencia se echa mucho de menos. Y ahí yo creo que hay en estos 50 años un mensaje de apelar a eso. Y hay respeto a derechos, bueno, derechos humanos en general, derechos a los pueblos indígenas en específico, de manera consistente para involucrarnos de verdad en un proyecto distinto, conjuntamente, y donde se respeten también las diferencias. Así las es. No desde el opuesto, como dices tú, no mirándonos desde la oposición. No por la oposición, no por la negación. Gracias, muchísimas gracias Sergio Canunquiego, también historiador, gracias Gonzalo Bustamante del Centro de Derechos Humanos acá de la UFRO. Despedirnos en esta, yo creo que ya nos fuimos más a la hora, pero me parece importante, no estamos aquí ni por el like, ni por el rating, ni por nada de esas cosas, solo la idea es poder construir una conversación y que cada uno y cada una de quienes puedan buscar el podcast lo escuche cuando pueda, cuando tenga tiempo, con también esa tranquilidad que generan este tipo de conversaciones. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos, ojalá, en un 6º capítulo ya la próxima semana. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Un gusto enorme. Igualmente.